Bueno, ahí dice grabando. Bien. Entonces, chiquilines, voy a repetir esto un poquito porque lo estábamos grabando. Nada, que el tema de hoy es proteínas plasmáticas, que lo que tienen en común estas proteínas es justamente dónde se encuentran, ¿tá? Que están todas en la sangre y disueltas en el plasma, o sea, están de forma extracelular en la sangre. Hay otras proteínas, millones de proteínas que están dentro de las células que forman parte de la sangre, ¿sí? Ustedes saben que en la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, tenemos plaquetas, que no son propiamente, no son células como tales, pero sí son elementos que provienen de una célula, y después tenemos el medio líquido de la sangre. ¿Tá? En ese medio líquido, que le llamamos plasma, es donde tenemos todas estas proteínas que vamos a ir viendo en la clase. ¿Tá? Como les decía, no es que tengan una función común, o no sé, sino que lo que tienen en común es justamente dónde se encuentra. ¿Por qué nos importa estudiar las proteínas plasmáticas? Bueno, porque tienen funciones asociadas a la fisiología, ¿sí? al funcionamiento del organismo, y también porque tienen importancia o un valor diagnóstico. Uno puede tomar a partir de una muestra de sangre, que es quizás la muestra más fácil de obtener de a partir de un paciente, o una de las más fáciles, y eso nos va a dar información sobre ciertas patologías que pueda presentar un paciente, ¿tá? O por lo menos ser indicativo de por dónde explorar. Acá no estamos formando médicos, yo no soy médica, soy bioquímica, pero sí podemos entender algunas cosas o algunas alteraciones que ocurren en la concentración o en un tipo de proteínas plasmáticas que nos van a dar la pauta de algún mal funcionamiento en el organismo. ¿Tá? Bien. Bueno, en cuanto a los componentes de la sangre, ya lo vimos, ¿verdad? Tenemos una parte que es compuesta por elementos formes, se le llama, o celulares, que son los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Y después todo el resto es el medio líquido, ¿tá? Que es donde se encuentran disueltas las proteínas plasmáticas, y además otras cosas, ¿no? Tenemos también sales, que son muy importantes para otras funciones, entre ellas regulación del pH, como ya vieron en DRE, y lo vamos a volver a dar ahora, para mantener el balance osmótico, para mantener la permeabilidad de la membrana de distintas células a distintos solutos, ¿sí? que se requieren estos iones para su transporte, y bueno, y por supuesto agua. ¿Sí? Entonces, algo que quería decir, el plasma se obtiene, ¿tá? ¿Cómo obtenemos una muestra de plasma? Lo que hacemos es obtener una muestra de sangre en presencia de un anticoagulante, ¿sí? Ustedes saben que es la sangre, si nosotros la extraemos, la dejamos allí arriba de la mesa, en un tiempo va a aparecer un coágulo, ¿sí? Por el contacto con el soporte, por el aire, por etc. Entonces, la muestra de plasma se obtiene con una muestra de sangre en presencia de anticoagulante y luego centrifugamos. Al centrifugar, ustedes saben que lo que va a ocurrir es que las cosas más densas, o más pesadas, van a depositarse en el fondo, entonces las células van a quedar en la parte inferior del tubo de ensayo, por ejemplo, y por encima me va a quedar el medio líquido. Ese medio líquido es el que llamamos plasma. ¿Tá? Es diferente de una muestra de suero, ¿sí? En la muestra de suero, yo no voy a utilizar anticoagulante para obtener. Voy a obtener una muestra de sangre sin anticoagulante, luego voy a dejar que coagule, se va a formar un coágulo de fibrina, ¿tá? Como ya vieron ustedes en biología celular, de fibrinógeno se va a convertir a fibrina, se forma ese coágulo, y luego se centrifuga la sangre y se separa el medio líquido. ¿Tá? También va a contener las proteínas plasmáticas, el suero, todas menos el fibrinógeno, ¿sí? Porque el fibrinógeno se fue con el coágulo. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Entonces, como les decía, las proteínas plasmáticas son un universo muy heterogéneo, son distintos tipos de proteínas con funciones totalmente nada que ver, ¿tá?
pero son muchísimas, ¿tá? Y la concentración total de estas proteínas se mantiene más o menos constante, ¿tá? No varía mucho. ¿Sí? Acá tienen el dato de que esa concentración total de proteínas está entre 7 y 7,5 gramos por decilitro. Tienen una lista ahí de algunas de las proteínas que forman parte de este conjunto. Muchas de ellas son inhibidores de proteasas. Las proteasas son proteínas que degradan otras proteínas, ¿sí? Que rompen enlaces peptídicos con diversas funciones. ¿Tá? Si esas proteasas estuvieran activas en el plasma todo el tiempo, podrían destruir tejidos propios. Entonces, es importante la presencia de inhibidores de proteasas. También recuerden que muchos de los factores de la coagulación son proteasas y también normalmente se encuentran inhibidos en forma inactiva, ¿tá? Como sus precursores inactivos. Bueno, las proteínas de la coagulación justamente son otras de las que forman parte de este conjunto de proteínas plasmáticas. Después están las proteínas del complemento, que tienen una función en el sistema inmune, ¿tá? Las proteínas del complemento lo que hacen es ensamblar en la membrana de una célula un complejo que va a ser un poro y va a lisar la célula, por ejemplo, de un patógeno. ¿Tá? Entonces es muy importante la defensa inmunitaria. Después tenemos otras proteínas que tienen función de transporte. ¿Tá? ¿Qué transportan? Distintas cosas. Pueden transportar iones, generalmente cationes, pueden transportar proteínas, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pueden transportar grupos hemo, ¿tá? Y después hay otro grupo de proteínas que no las vamos a agrupar por una función, pero son, cada una de ellas tiene una función, que son, ahí dice misceláneas, bueno, que son un grupo más heterogéneo. Las más conocidas son la proteína C reactiva, que después vamos a ver de qué se trata, la albúmina, que es la proteína más abundante, y después tenemos las lipoproteínas, que ustedes ya las conocen porque ya las estudiamos, que ¿qué hacen las lipoproteínas? Transportan lípidos. ¿Cómo? No escuché. Son las que transportan los lípidos. Ah, ahí está, sí, transportan lípidos, ¿sí? ¿Tienen alta densidad? Y hay de diferente densidad. Tenemos las proteínas con baja densidad, con alta densidad, o de muy baja densidad. El tipo de lipoproteína va a estar determinado por las proteínas que tiene asociadas, porque recuerden que es un conjunto de proteínas y de lípidos. ¿Tá? Cada lipoproteína va a tener una proporción diferente de proteína y de lípido, y además funciones diferentes, destinos diferentes. Profe, una consulta. ¿Las lipoproteínas empaquetarían los lípidos? Transportan lípidos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en digestivo la clase de lipoproteínas? Las lipoproteínas lo que hacen es transportar los lípidos de la dieta hasta los tejidos que la van a necesitar para utilizar para fuente de energía, o para tejidos que los van a almacenar, o para tejidos que los van a utilizar para sintetizar otras cosas. A su vez, otro tipo de lipoproteínas lo que hacen es transportar lípidos de síntesis endógena, o sea que se forman en el hígado, hacia los tejidos que las necesitan, o hacia tejidos de reserva. ¿Tá? Eso lo tienen que repasar, pero tenemos las HDL, son las de alta densidad, las LDL son las de baja densidad, y después tenemos las de VLDL, que son de muy baja densidad. ¿Tá? Así que ellas transportan lípidos. La albúmina también es una proteína que transporta lípidos, ¿tá? Transporta ácidos grasos libres. Y es muy importante cuando existe una liberación de ácidos grasos del tejido adiposo para el uso por otros tejidos, es muy importante el rol de la albúmina para transportar estos ácidos grasos de forma libre. En las lipoproteínas, los ácidos grasos se transportan esterificados en forma de triacilglicéridos. Denme un segundo que voy a cerrar la puerta acá. Bien. Bueno.
Esa concentración total, yo acá le estaba contando por arriba cómo son cada una de cuáles son algunos de estos miembros de la familia, pero lo que quiero remarcar es que esta concentración total de proteínas, esta gran concentración de proteínas, tiene un rol, ¿tá? en el plasma. Y es mantener el pasaje de agua, o sostener el pasaje de agua entre el intercambio, vamos a decir mejor, entre los tejidos y la sangre. ¿Tá? Acá tienen que recordar los conceptos de ósmosis, ¿sí? Recuerden que siempre el agua se va a mover a través de una membrana que no es permeable a los solutos, se va a mover desde donde hay menor cantidad o menor osmolaridad, menor cantidad de partículas osmóticamente activas, hacia donde hay más, ¿tá? De forma de equilibrar las concentraciones. Recuerden, ese es el fenómeno de ósmosis. Bueno, entonces acá tenemos que tener en cuenta ese concepto para entender cómo es que se da el intercambio de líquido entre la sangre y los tejidos. ¿Tá? En las arteriolas existe una presión hidrostática intravascular de 37 milímetros de mercurio. Está esquematizado con esta flecha un poco más grande, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la presión hidrostática? La presión que hace el agua o el líquido que hay en el interior de la arteriola contra la pared del vaso, digamos, ¿está? Es una fuerza hidrostática que hace como que el agua tendería a salir. También hay líquido en los tejidos, así que hay una presión hidrostática intersticial que hace una fuerza opuesta hacia el interior de la arteriola, un poco más chiquita, ¿no? Es de 1 milímetro de mercurio nada más. Ahora, la gran cantidad de proteínas que hay en el plasma ejerce una presión osmótica, ¿sí? Como acá hay menos proteínas que en el interior de la arteriola, hay una presión osmótica, es decir, el agua tendería a entrar con una fuerza de 25 milímetros de mercurio. Si sumamos la resultante neta de todas estas fuerzas, vemos que hay una presión neta hacia afuera, ¿sí? De 11 milímetros de mercurio. Es decir, que a nivel de las arteriolas existe una salida neta de líquido. ¿Tá? En las vénulas pasa lo contrario. ¿Tá? La presión hidrostática intravascular, es decir, la fuerza que hace el líquido que pasa por el interior de la vénula es menor, ¿tá? La intersticial es igual, la osmótica, ejercida por las proteínas plasmáticas, es igual, y la resultante es que existe una entrada de líquido hacia afuera, desde los tejidos hacia el interior del vaso. ¿Tá? ¿Qué pasa si hay una alteración en la concentración de las proteínas totales del plasma? Bueno, se va a ver alterado este intercambio. Por ejemplo, si bajara drásticamente la concentración de proteínas en el plasma, puede pasar que esta presión osmótica disminuya, porque no hay esa diferencia de osmolaridad, esa diferencia de concentración de partículas, y el agua sea retenida en los tejidos, no pueda entrar al vaso porque no hay esa diferencia de presión osmótica. Esa condición donde se acumula líquido en los tejidos, en el intersticio, se conoce como edema, ¿tá? Que es característico de diversas patologías. Pero se puede dar, por ejemplo, en el caso de una disminución de proteínas plasmáticas. Así que la concentración de proteínas en el plasma es muy importante para mantener este intercambio de líquido entre sangre y tejido. Además, entre ellas, la albúmina, al ser la más abundante, es la que más efecto tiene sobre esta presión osmótica, ¿sí? Es la que más aporta osmolaridad a la sangre. Bien. Profe, Sí. perdón, una duda sobre lo anterior. Sí. No terminé de entender por qué la presión osmótica por proteínas resulta hacia adentro del vaso. O sea. Olvídate de todas estas flechas que están acá, ¿no? Imagínate que este es el vaso, acá tenés una membrana semipermeable que no deja pasar solutos libremente, sino lo único que intercambia libremente es el agua. Si vos tenés poca concentración poca osmolaridad afuera con respecto a adentro, o sea, adentro tenés una gran osmolaridad,
¿tá? Ahí es una diferencia de concentración de partículas, y el agua se va a mover hacia donde hay más partículas, ¿tá? Esa es la ósmosis, ¿tá? Eso lo tienen que repasar si no lo recuerdan. Pero la ósmosis es eso, el movimiento de agua desde donde hay menos osmolaridad a donde hay más. Entonces el agua se movería hacia adentro, ¿tá? ¿A qué se debe la gran osmolaridad que hay en la sangre? A la presencia de las proteínas, ¿tá? Como hay una gran cantidad de proteínas acá, el agua tiende a entrar de forma de equilibrar las concentraciones adentro y afuera, ¿tá? Si vos tenés un volumen mayor, vas a diluir esas proteínas y se llegaría a un equilibrio. O sea, eso no ocurre, pero esa es la fuerza que hacen esas proteínas, es una presión osmótica del agua que se mueve de afuera, perdón, hacia adentro. No sé si me expliqué. Sí, ahora me quedó claro, gracias. Bien. Bueno, entonces, como yo les decía que las proteínas plasmáticas son muy heterogéneas, siempre se buscan formas de clasificarlas. Las podemos clasificar en base al tipo de función, en base a en dónde se sintetizan, porque los dos grandes grupos, la mayoría se sintetizan en el hígado y otras en la médula ósea, y después hay otras distintas, poquitas, pero en menor cantidad, pero en otros tejidos. También se pueden clasificar según su solubilidad, ¿tá? Tenemos la albúmina, que es una proteína pequeña, ¿tá? Y con muchas cargas negativas a pH fisiológico, y eso lo hace muy soluble en agua, ¿tá? Después tenemos el fibrinógeno, que es el precursor, perdón, que es el precursor de la fibrina, que es la que forma el coágulo de fibrina, como recordarán, que es bastante poco soluble, ¿sí? ¿Tá? Y en un punto intermedio, porque esta es una proteína fibrilar, ¿sí? No es globular, menos soluble. Y después tenemos las globinas, ¿tá? Que ahí metemos todo el resto, que son proteínas globulares, ¿tá? Que son también bastante solubles, menos que la albúmina, que tiene todas esas cargas negativas, pero sí bastante solubles. Ahí están todas las inmunoglobulinas y las inhibidores de proteasa, otras proteínas de transporte, etc. Bien, después las podemos clasificar según su función, como les decía, ¿tá? Acá vamos a nombrar algunas, ¿tá? Sepan que hay muchas, y en el libro también van a encontrar muchas más, ¿tá? Como les decía hoy, tenemos un grupo de proteínas que tienen actividad antiproteasa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que van a inhibir la acción de proteasas, ¿tá? A lo que sería perjudicial para los tejidos, es que estuvieran activas esas proteasas. Entonces, el mecanismo de protección es la presencia de proteínas que son inhibidores de estas otras proteínas proteasas. ¿Tá? Acá tenemos la antiquimotripsina, antitripsina, macroglobulina, la antitrombina, ¿tá? Que es como un anticoagulante, entre otras. Después tenemos las asociadas a la coagulación, que ya las conocen, ¿tá? Ya las vimos en biología celular, que tenemos aquellos factores, que en realidad se llaman factores, pero son proteínas, se nombran factores y un número, factor 2, factor 3, factor 4, ¿tá? Y el fibrinógeno. Todas estas circulan de forma inactiva, y para ser activadas requieren justamente de la acción de una proteasa, ¿tá? Que se activa por diferentes factores, como ya vimos. Después tenemos otras que tienen función enzimática, ¿tá? Algunas tienen función en la coagulación, por ejemplo, ¿tá? Otras tienen origen tisular, por ejemplo las aminotransferasas, transaminasas, que cuando aparecen en la sangre tienen un valor diagnóstico, ¿sí? La variación de la concentración de estas enzimas puede darnos la pauta o de una patología que tenga el paciente, ¿tá? Bueno, ya le habrán hecho capaz algunos análisis de transaminasas, por ejemplo. Después tenemos algunas hormonas, ejemplo la eritropoyetina, ¿tá? Que es la que favorece la formación y diferenciación de los glóbulos rojos. Después tenemos las que están asociadas a la defensa inmunitaria, entre ellas las más
conocidas quizás son las inmunoglobulinas, o que comúnmente le llamamos anticuerpos, las proteínas de complemento, la microglobulina. Después tenemos asociadas a la respuesta inflamatoria, ¿tá? Tenemos la proteína C reactiva, ¿tá? Que se le llama PCR, ¿tá? Y ahora que está tan de moda la PCR, el estudio PCR para hacer el diagnóstico de COVID, se confunde un poco con esta PCR. Una cosa es la detección de un ADN viral o de cualquier ADN por la reacción en cadena de la polimerasa, que es una PCR, y otra cosa es la proteína C reactiva, o PCR también, que tiene un valor diagnóstico frente a una infección bacteriana, por ejemplo, ¿tá? Después tenemos proteínas, la proteína oncofetal, que es la alfa-fetoproteína. Después tenemos proteínas de transporte, como decíamos hoy, ¿tá? Tenemos, como ejemplos, la hemopexina, que va a unir hemo. Van a ver que hay muchas proteínas que están destinadas a unir el catión hierro férrico, el grupo hemo, ¿tá? Que es aquella estructura orgánica que mantiene que fija el hierro en muchas proteínas. Derivados también hay proteínas que unen derivados de la degradación de este hemo, y también hay proteínas que unen a la hemoglobina, que es una proteína de la sangre, pero está dentro del glóbulo rojo, y se libera y captada por una proteína. Esa hemoglobina también tiene un grupo E. ¿A qué voy con esto? Que el hierro es muy valioso para el organismo, ¿tá? Entonces hay muchos mecanismos que aseguran que nada del hierro, de alguna proteína que se degrade y libere su hierro, se pierda, ¿tá? Entonces hay varios mecanismos para unir el hierro y sus derivados y no perderlos, ¿tá? Bueno, después tenemos proteína fijadora de retinol, globulina fijadora de hormonas sexuales, ¿tá? Que como son esteroideas o hidrofóbicas, son transportadas por una proteína particular. Después hay otra proteína que transporta la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas. Como les decía hoy, la transferrina transporta hierro a través de todo el organismo, la transtiretina, que une también a la T4. La albúmina, que es la proteína más abundante, también tiene función en el transporte, ¿tá? Transporta las más diversas moléculas. Ácidos grasos, cationes, metahemoglobina, hormonas esteroideas. Todos los fármacos que consumimos generalmente son transportados, los que no son hidrosolubles son transportados por la albúmina, ¿tá? Derivados de la degradación del hemo. ¿Por qué es tan versátil la albúmina? Bueno, porque ya les dije que tiene muchas cargas negativas que pueden unir todos estos cationes, y además tiene como unos bolsillitos, ¿tá? En la proteína, que son hidrofóbicos, y donde se pueden ajustar o ahí o meter las cosas hidrofóbicas como los ácidos grasos libres. Por eso es tan universales las cosas que transportan. Luego tenemos la celuloplasmina, que también es una proteína de transporte de cationes, y en ese caso transporta el cobre, ¿tá? Después otra proteína que transporta corticosteroides. La aptoglobina, que une en la hemoglobina extraglobular, es decir, la hemoglobina que por la lisis de algún glóbulo rojo aparece de forma extracelular, es unido por la aptoglobina. Vamos a ver para qué. Y después las lipoproteínas también son proteínas de transporte, ¿sí? Transportan lípidos. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, todo ok. Me quedó una duda con respecto a la trombina. Sí. ¿La función era de transporte o me entreveré con la transferina? No, la trombina es una proteína de la coagulación. ¿Ya? Es uno de los factores de la coagulación. Bien. Andaba entreverada. Está. Dale. Gracias, profe. Bueno, entonces ahora voy a hablar de algunos ejemplos de las proteínas en particular. No quiere decir que no tengan que leer sobre las otras, ¿está? Voy a nombrar algunas. Capaz las más importantes. Como les decía, la albúmina es la más abundante, el 60% de las proteínas plasmáticas en realidad es la albúmina. ¿Tá? Como les decía, es una proteína pequeña, de 69 kilodalton, y eso es lo que la hace muy, muy soluble.
El hígado, para que tengan una idea, sintetiza 12 gramos por día de esta proteína, lo cual es una bestialidad, ¿está? Es el 25% de la proteína total que se sintetiza. Bueno, como les decía, la cantidad de albúmina, además de regular muchos procesos, también tiene un valor diagnóstico, ¿está? Porque la síntesis de esta proteína, que en realidad se sintetiza en el hígado, va a estar afectado en distintas patologías. Por ejemplo, en las hepatopatías, por ejemplo, la hepatitis, la cirrosis, que son enfermedades de origen hepático, va a estar afectada la síntesis de albúmina porque es ahí donde se sintetiza y se libera el plasma. También en estados de desnutrición la albúmina va a disminuir porque va a ser utilizada para degradarse. Esto que yo les decía hoy, ¿no? Que la presión oncótica, que es lo mismo que la presión osmótica, depende en su mayoría, o en gran parte, de la albúmina, porque al ser la proteína más abundante es la que más contribuye a la osmolaridad plasmática. Y además de contribuir a la osmolaridad plasmática, ya sabemos que la albúmina es una proteína de transporte. Transporta ácidos grasos libres, cationes, hormonas, fármacos, acá tienen algunos de los conocidos que nosotros consumimos, todos estos se transportan unidos a la albúmina, y ahí llegan a los distintos tejidos blancos. ¿Tá? Entonces tengo una pregunta para pensar, si alguno leyó algo, o que piensen qué es lo que puede pasar. Existe una patología poco común que se llama analbuminemia, donde los pacientes no pueden sintetizar albúmina, ¿tá? Y sin embargo, a pesar de todo lo importante que yo les dije que era la albúmina para mantener la presión osmótica, estos pacientes solo presentan un edema leve, o sea que su intercambio de líquido entre sangre y tejido se afecta de forma leve. ¿Cómo piensan que puede compensarse la falta de albúmina en este caso? Mientras yo me tomo un mate. ¿Por el sistema linfático podrá ser? ¿No? ¿Y que tenga más niveles de otra proteína? Exacto. Lo que ocurre... Por medio de la alimentación, quizás ingerir más proteínas, como dijo la compañera. No, en realidad no es por la alimentación. Nosotros las proteínas que ingerimos las degradamos a aminoácidos y las transformamos en las proteínas que necesitemos, ¿tá? Pero en estas personas, por más que tú ingieras aminoácidos de distintos tipos, no pueden sintetizar la albúmina, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería mostrar es que, frente a una disminución de la albúmina, que es la proteína más abundante, va a ocurrir un cambio compensatorio, que es aumentar todas las otras proteínas del plasma. ¿Tá? A la osmolaridad o a la presión osmótica no le interesa qué proteínas aportan osmolaridad, interesa la cantidad de partículas, ¿sí? Para que se dé intercambio de líquidos correctamente, se tiene que mantener constante la concentración de las proteínas, cualquiera sea ella. Si no es la albúmina, que sea otra, ¿sí? Pero se mantiene relativamente funcional ese intercambio de líquido entre la sangre y el tejido, gracias a que hay una compensación con las otras proteínas del plasma. ¿Se entiende? O sea, disminuye la albúmina, pero sumen todas las otras. ¿Se entendió? Profe, a mí justo se me cortó lo último, si puede volver a repetirlo. Perdón. No, lo que decía era que para mantener el intercambio de líquido entre el tejido y la sangre, lo que se requiere es una determinada osmolaridad en el plasma. Esa osmolaridad depende mayormente de la albúmina, y es la que permite el intercambio correcto. Pero si no se puede sintetizar albúmina, existe un cambio compensatorio que hace que aumenten todas las otras proteínas. Y funciona, ¿sí? No importa qué proteína sea, sino la concentración total de proteínas, para mantener ese intercambio de líquido. Ah, está. Ahora sí, profe, gracias. Por eso los pacientes tienen un edema leve, hay una afectación, pero es leve. Bien.
Profe, una pregunta, pero esa compensación entonces se da en base a una dieta más rica en proteínas, como dijo la compañera, o se da sola en el cuerpo? No. Se da de forma endógena, independientemente de la dieta, ¿tá? Nosotros como les decía, las proteínas que ingerimos las degradamos, las transformamos en aminoácidos y absorbemos los aminoácidos. Después vamos a construir distintas proteínas con los aminoácidos que comamos. Generalmente no hay, salvo en casos de desnutrición, no hay un déficit de aminoácidos disponibles, ¿sí? ¿Tá? Normalmente en cualquier dieta estamos cubiertos. Salvo en casos graves, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo que en un sistema normal se sintetizaría como albúmina, se va a sintetizar como otras proteínas por la falta de albúmina. Con Exacto. mayor concentración. Okay. Exacto. Este ejemplo lo tienen en el libro, si lo quieren leer. En el Harper creo que está. Bien, la aptoglobina. Esta es otra proteína interesante. Es una proteína de transporte, porque lo que transporta es a otra proteína, ¿está? Y transporta a la hemoglobina. La hemoglobina, recordarán que es la proteína que une oxígeno, que está de forma muy abundante dentro del glóbulo rojo, ¿está? Y si ocurre lisis por distintos motivos de glóbulos rojos, esa hemoglobina se libera al espacio extracelular, ¿está? Eso tiene dos problemas. Uno es que podríamos llegar a perder la hemoglobina por filtración a nivel del riñón, que se vaya en la orina, ¿tá? Y otra es que el grupo hemo de la hemoglobina puede tener cierta toxicidad, si está libre en el plasma. Entonces, al unirse la hemoglobina a la aptoglobina, que es esta proteína de transporte, va a formar un complejo grande que no puede ser filtrado en el riñón, no va a atravesar las membranas de las células del túbulo renal, y no va a aparecer en la orina, sino que va a quedar circulante y ser recaptado por los hepatocitos, ¿está? Las células del hígado van a captar este complejo y reciclar esa hemoglobina. Si no, si no se uniera la hemoglobina a la aptoglobina, la hemoglobina la perderíamos en la orina, ¿tá? Se filtraría. Y no queremos eso porque queremos conservar todo ese hierro que contiene esta proteína. Recuerden que el hierro es muy valioso para el organismo, debemos retenerlo y no perder nadita. Por eso hay tantos mecanismos que se aseguran ese reciclaje, podríamos llamar. Entonces la aptoglobina, si no tiene nada unido, anda por ahí como 5 días circulantes, ¿está? Pero cuando está unida el complejo, formando el complejo con la hemoglobina, enseguida, 90 minutos, va a ser captada por estos hepatocitos para el reciclaje de la hemoglobina, ¿está? Entonces, la cantidad de aptoglobina que hay en plasma puede tener cierto valor diagnóstico también, porque disminuye en ciertas anemias hemolíticas. Imagínense que un paciente tiene anemia, y están buscando la causa. Si hay disminución de la aptoglobina, puede llevar a pensar que hay lisis de los glóbulos rojos, y esa es la causa de la anemia, la baja de hierro en sangre, y de hemoglobina más bien, y eso me da la pauta que es una anemia hemolítica, porque la aptoglobina se está llevando a la hemoglobina para el hígado, y entonces disminuye su cantidad en sangre. También forma parte de una respuesta que se llama fase aguda, que ahora la vamos a ver, ¿tá? Y es una de estas proteínas la que se ve alterada en esta respuesta, y aumenta en esos casos de la respuesta de fase aguda. Bien, verán, todavía no pasé la lista. ¿Alguna pregunta sobre la aptoglobina? ¿Se entendió cuál es su función? ¿Su importancia? Voy a tener que dejar de hablar porque si no, Sí, profe. se va a convertir en un teórico. No, está bárbaro, está bárbaro. Bien. Entonces, Profe, sí. una consulta más clínica capaz. ¿Alguna falla en esa puede ser que sea una causa de una anemia crónica o algo? Sí, puede ser, sí. Ahí va. Que si vos siempre mantenés una disminución de la aptoglobina, puede deberse a eso. A que hay una anemia, capaz que sutil y crónica.
Bien, igual todo esto, yo le digo, hablo a nivel bioquímico, ya les expliqué que no soy médica, no puedo hacer una valoración clínica. Sí, Ni sí, sí. nada. Bueno, entonces, después tenemos los inhibidores de proteasa, ¿tá? Por ejemplo, la antiproteinasa, la alfa-1, ¿tá? El nombre que tiene, que se llama alfa-1 globulina, está relacionado con una de las fracciones. Después vamos a ver que nosotros podemos evaluar las proteínas plasmáticas separándolas, ¿tá? Y esta forma parte de la fracción alfa-1. Es el principal componente de esa fracción, por eso ese nombre. Después está la alfa-2, que forma parte de otra fracción de las proteínas plasmáticas. También es una proteína muy abundante, la macroglobulina, del 8 al 10% de las proteínas plasmáticas. Y es gigante, ¿no? 720 kilodaltons. Por eso se llama macroglobulina. Bueno, después tenemos las que están más en boga últimamente, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿tá? Cuya función es la defensa inmunitaria, ¿tá? ¿Cómo funcionan los anticuerpos? Lo que hacen es reconocer a un patógeno, a una proteína de un patógeno, que puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un agente tóxico, cualquier cosa. El anticuerpo se une, ¿tá? Reconocer es unirse, establecer interacciones débiles que se unen y encajan como perfectamente, ¿tá? Entonces ese reconocimiento va a activar distintas respuestas en el sistema inmune. Se forman en las células plasmáticas, que en realidad son linfocitos B que se diferencian en células secretoras de anticuerpos, ¿tá? La estructura general del anticuerpo es de esta forma. Tiene forma de I. Voy a silenciar ahí, perdón. ¿O vas a hacer una pregunta? 32. Está ahí silenciándose. Bueno, la forma general de los anticuerpos tiene esta estructura así, como I, ¿tá? Como una Y. Todos tienen dos cadenas, esta estructura así que está acá, dos cadenas que le llamamos pesadas, ¿tá? ¿Tá? Porque son más largas que las que les voy a decir ahora, que son iguales entre sí. Y dos cadenas livianas, que son las que están acá, solamente en la Y, que le llamamos justamente cadenas livianas, y que también son iguales entre sí. ¿Sí? A esta región, a la patita de la I, le llamamos región FC. ¿Tá? Y a esta región le llamamos lugar de reconocimiento del antígeno, ¿tá? Puede ser fragmento FAB. Esta región es variable entre cada anticuerpo. Imagínense la cantidad de anticuerpos que existen para reconocer la cantidad de microorganismos posibles que podemos enfrentar a lo largo de nuestra vida, ¿tá? Yo no me voy a meter acá a hablar de inmunología, pero lo que pasa es que existen anticuerpos para distintos, que reconocen motivos moleculares muy diversos. Cuando se encuentran con su antígeno, ¿tá? Que es esa proteína a la que reconocen, se va a activar una respuesta inmunitaria que va a hacer que se formen muchos anticuerpos de ese tipo, ¿tá? Van a ir cambiando el tipo de anticuerpos que se forman, y además va a haber, y eso va a establecer una respuesta de memoria, o sea, cuando nuevamente me enfrente a ese microorganismo, yo voy a contar con anticuerpos listos para atacar a ese microorganismo, ¿tá? Entonces esta región es muy variable, porque reconocen diversos tipos de motivos moleculares, ¿tá? Y esta región está relacionada con la función, ¿tá? Por una parte se unen al antígeno, y esta otra parte se va a unir a células del sistema inmune, señalizándole, mirá quién vino este microorganismo, tenés que hacer esto. Entonces va a dar la señal para la activación del complemento, o para la activación de la fagocitosis por células que atrapan a los microorganismos y los digieren, ¿tá? Son como los vigías. Entonces, no todos son iguales, por ejemplo, hay distintos tipos de anticuerpos según la porción FC, ¿tá? Eso determina que sea de tipo IgG, IgM, IgD, IgE,
IgA. ¿tá? Esos son... ¡Ay! Me tiré el mate encima, chiquilín. Son distintos tipos de anticuerpos con distintas funciones. Y a nivel molecular, en lo que difieren es justamente en esa parte, en la parte FC. Por suerte ustedes solo me ven la cara, no me ven como estoy toda llena de cerdo en este momento. Entonces, la estructura básica es esta estructura así en forma de Y. Pero no todos son exactamente iguales. Algunos forman dímeros, como la IgA, ¿tá? Después tenemos la IgM que forma pentámeros, se unen 5 unidades de estas, ¿sí? A través de enlaces disulfuro y forman un pentámero, y así se forma circulante. La IgM es la primera que se forma cuando hay reconocimiento de un antígeno. Después ustedes pueden leer, pues esto es muy interesante, ¿no? Los anticuerpos en el libro tienen la función distinta o distintiva de cada uno de los anticuerpos, según si es IgA, IgD, o lo vemos ahora después si quieren. Bueno, la proteína C reactiva es otra proteína interesante, ¿tá? Es la que yo les digo que se llama PCR, y que no es la reacción en cadena de la polimerasa, que no es para detectar ADN, sino que es una proteína que está en el plasma. Es una proteína de respuesta de fase aguda. Se le conoce alguna función, por ejemplo, la activación del sistema de complemento, que se acuerdan que es el que destruye los patógenos, formando un poro en la membrana. Pero lo más interesante es que es una proteína de respuesta de fase aguda. Esta respuesta de fase aguda es una alteración de proteínas plasmáticas cuando hay lesión en los tejidos o una infección bacteriana en general. ¿tá? En ese cuadro, en esa respuesta de fase aguda, lo que vamos a encontrar es disminución de algunas proteínas, y a eso le llamamos factores negativos, y aumento de otras proteínas le llamamos factores positivos. ¿tá? Entonces, cuando hay, por ejemplo, una infección bacteriana, lo que vamos a ver cuando estudiemos las proteínas plasmáticas en la clínica, vamos a ver ese patrón típico de respuesta de fase aguda. En el caso de una operación, por ejemplo, una cirugía, también va a haber una respuesta de fase aguda porque hay una gran lesión de distintos tejidos. Entonces acá tienen la medida de esa PCR, o en inglés sería CRP, en función de los días, ¿no? Entonces, van a ver que hay un aumento después de la cirugía, ¿tá? De la proteína C reactiva, porque es la respuesta de fase aguda. Y si después baja, pero si incluso después de la cirugía hay una infección, la proteína C reactiva va a aumentar aún más, ¿tá? Y hasta que no se trate, no va a bajar. También, si hay cuadros inflamatorios crónicos, puede haber un aumento leve de la proteína C reactiva, que también puede ser indicativo de eso. Héctor pregunta si en la infección bacteriana no sube solamente la proteína C, sino los leucocitos. Sí, claro, los leucocitos también se van a proliferar más. Pero el tema es que acá estamos hablando solo de las proteínas plasmáticas, pero sí, eso serían otras respuestas celulares, digamos. Una pregunta, profe. Sí. ¿Esta es la que se busca después de un infarto de miocardio, si hay? ¿La PCR esta es la misma? Sí, si se llama PCR es la misma. Yo la verdad no lo tengo claro. Sé que se busca con infartos la presencia de transaminasas. No lo tenía tan claro lo de la PCR, pero el infarto no deja de ser una lesión de un tejido, así que también puede desencadenar una respuesta de fase aguda. Si en un momento del PAP no te dicen nada. ¿Lo escuché? No, creo, profe, que se le había prendido el micrófono sin querer. Sí, pero si les mandan buscar PCR, es esta proteína. No confundir con la PCR para COVID o otro diagnóstico molecular. Bien. Bueno, ¿dónde se sintetizan las proteínas plasmáticas? Como les decía, hay como grandes grupos que se sintetizan en el hígado, o células que derivan de la médula ósea. La albúmina y la mayoría de las globulinas se sintetizan en el hígado. Las inmunoglobulinas, o los anticuerpos, son sintetizados por las células plasmáticas, que son linfocitos B, en realidad diferenciados.
Algunas proteínas de complemento son sintetizadas por los macrófagos, que son células derivadas de la médula ósea. Algunas proteínas, como el factor de von Willebrand, que es de la coagulación, se sintetizan en la célula endotelial, aquella célula que recubre el interior del vaso. Y las apolipoproteínas, ¿se acuerdan? Las proteínas que están formando parte de las lipoproteínas, se sintetizan algunas en el intestino. ¿Está? Bien, bueno, entonces, ¿cómo lo evaluamos a nivel clínico el estado de las proteínas plasmáticas? Bueno, hay que hacer un proteinograma electroforético. Originalmente lo que se hacía era una electroforesis, ¿tá? Ya han escuchado hablar, donde uno coloca una suspensión de las distintas proteínas que quiere separar. Para cualquier electroforesis el principio es el mismo. Acá sería una muestra de plasma. La pone sobre un soporte, que puede ser un papel, puede ser un gel, ¿tá? Y la somete a un campo eléctrico, acá simbolizado con más. ¿tá? Entonces las proteínas se van a mover en ese soporte. Se van a mover según su carga, y ahí vamos a ver a qué polo van, a su carga neta, y también en base a su tamaño. Las más grandes se mueven menos, las más chicas se mueven más. Y las proteínas plasmáticas, cuando uno las somete a ese campo, eléctrico, tienen un patrón característico de separación, ¿tá? Donde se observan estas 5 fracciones. ¿tá? Les pusieron nombres, y uno después las puede revelar con distintos marcadores, y lo que ve son bandas correspondientes a distintos grupos de proteínas. Una fracción que llamamos la fracción de la albúmina, donde solo tenemos albúmina, principalmente. Después tenemos la fracción alfa 1, alfa 2, beta y gamma. En estas 3 fracciones son bastante heterogéneas, tienen distintos tipos de proteínas. En la gamma, también la proteína principal son las gamma globulinas, o los anticuerpos. ¿tá? Y después lo que se hace para cuantificar si estas suben, si bajan, si están iguales, si están normales, yo qué sé, es hacer una densitometría, es decir, medir la intensidad de estas bandas que se obtienen en la electroforesis, con un programa, nada más, un programa de la computadora, y se construye esta gráfica, ¿tá? La banda más intensa tiene un pico más alto, las más chiquitas, picos más chiquitos. Y después simplemente es necesario evaluar, comparar esto con un proteinograma normal, en este caso este es proteinograma normal, y ver si hay alteraciones. ¿Se entiende hasta acá lo que es? Sí, profe. Sí, sí. Hoy en día esto no se hace así, en un laboratorio de análisis clínico, se hace electroforesis capilar, donde la muestra se pone en un capilar muy finitito, se precisa muy poca muestra, y eso en realidad está todo automatizado. Ustedes lo que van a ver es el resultado directamente. Está bueno saber qué es lo que están haciendo. Acá tienen un proteinograma de verdad, digamos, después de revelarlo con algo que tiñe las proteínas, lo que ven es una banda muy intensa de la albúmina, la fracción alfa 1, alfa 2, la beta, y la gamma que es difusa. ¿tá? Acá en esta tienen todos los anticuerpos. Los anticuerpos tienen todos más o menos el mismo peso molecular, pero tienen diferencias. No son todos los mismos aminoácidos que los componen, porque recuerden que reconocen diversidad infinita no, pero bueno, de microorganismos. Entonces tengo una banda muy difusa. Si fueran todas iguales, correrían en una banda muy finita y muy intensa, más parecida a la de la albúmina. Pero como son diversos, no son todos iguales, son abundantes, pero corren de forma, o se ven de forma así difusa, la banda de los anticuerpos. Acá lo que tiene simplemente es una lista de las distintas proteínas que componen cada una de las fracciones, incluso se pueden definir subfracciones, ¿sí? Lo que queda entre una banda y la otra. ¿tá? Después lo pueden mirar, como verán en la fracción gamma están todos los anticuerpos. Bien, y después, después de que tiene el patrón normal, puede, en base a los patrones que obtiene a partir de un paciente, hipotetizar qué patología puede estar sufriendo ese paciente. ¿tá?
nosotros vamos a hacer algo de eso ahora en los ejercicios, como recuerden que primero que los proteinogramas reales no son tan de libro, digamos, como todo en la vida. No te va a dar tan claro, a veces hay cosas que son indicativas, pero después hay otra parte que te dice lo contrario, bueno, ¿está? No es todo blanco y negro, y además que no es, acá nadie pretende que hagan una valoración clínica de nada, sino es simplemente interpretar en base a lo que aprendimos en la clase. Este sería el patrón normal, acá tienen todas las fracciones, justo acá se diferencian cuáles son las IgM, las IgA, las IgG. ¿tá? Y después hay cosas que son características. Por ejemplo, en la cirrosis hepática va a ocurrir un descenso de la albúmina. Recuerden que la cirrosis afecta al tejido hepático, al hígado, ¿tá? Y eso afecta a la síntesis de la albúmina que se sintetiza principalmente, que se sintetiza en el hígado, digamos. Entonces hay una gran disminución, una disminución de la albúmina, y existe un aumento de las inmunoglobulinas, ¿está? Se le llama gamapatía policlonal porque aumentan todas las clonas, todos los anticuerpos en general, no hay aumento de uno en particular. Eso puede tener que ver por la falta de degradación de la inmunoglobulina que viene del tubo digestivo, que normalmente ocurre en el hígado, y eso lo que lleva es, bueno, es más complejo, pero lleva a la producción de más anticuerpos por la presencia de antígenos de origen digestivo, y entonces lo que va a ocurrir es un aumento de las inmunoglobulinas. ¿Tá? Pero esto es característico de la cirrosis. Después, esta es la respuesta de fase aguda, ¿tá? Que yo les decía. Hay algunos que disminuyen, por ejemplo la albúmina es una de las que disminuye la respuesta de fase aguda, y después se va a ver aumentada la fracción alfa 2, ¿tá? Que ahí entre otras está la proteína C reactiva, la PCR. Después este es otro bastante característico, que se llama paraproteína o gamapatía monoclonal, donde aumentan los anticuerpos, pero una sola clona. Ven una banda bien finita y alta, lo que quiere decir es que aumenta una sola clona de anticuerpo, ¿tá? Y disminuye la albúmina. Eso puede estar relacionado, por ejemplo, con un mieloma, ¿tá? Un cáncer de linfocitos B, donde prolifera una sola clona de un linfocito B que produce un solo tipo de anticuerpo, y entonces lo que se ve es esto. ¿tá? Después tenemos la que se llama respuesta tardía, esta no es tan común. Después tenemos el síndrome nefrótico, donde hay pérdida de proteínas a través del riñón, hay filtración de las proteínas a través del riñón. Después tenemos la hipogamaglobulinemia, donde no hay anticuerpos perceptibles, y eso lo que pasa es que puede haber una falla en el sistema inmune, que no se forman anticuerpos. Después la enteropatía perdedora de proteínas, también hay infiltración de proteínas a través del intestino, entre otros. ¿tá? Después acá tienen también una tabla donde se pueden fijar cada proteína donde la vemos alterada. ¿tá? Bueno, preguntas hasta acá. Todo en orden. Todo en orden. Bueno, bien. Hablé 1 hora, chiquilines. Bueno, voy a detener la grabación.